saludo atento para todos. Profesor Eric, mucho gusto. Mi nombre es Germain Benítez Agudelo, hago parte del Caucali. eh, Pertenezco a la licenciatura de Educación Religiosa y actualmente he realizado el curso con usted de seminario investigativo. Por razones de tiempo y de programación, no me fue posible continuar para esta tercera entrega el ejercicio con los compañeros de grupo. Por esta razón, me he permitido hacer este ejercicio también para responder a a este tercer corte. Quiero entonces socializar para esta oportunidad dos técnicas de recolección de información, tanto del enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo. Del enfoque cuantitativo quiero abordar el tema de la encuesta y del cuestionario. Y para el enfoque cualitativo voy a hablar entonces de el estudio de caso y la entrevista enfocada al grupo o focus group. Cuando hablamos de el enfoque cuantitativo y de manera particular de la encuesta, podemos hablar que hay unas encuestas sociales o encuestas descriptivas. La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. Estas encuestas pueden ser estructuradas o semiestructuradas, y esto lo va a definir eh, el tipo de preguntas. También es importante establecer eso de acuerdo al estudio que se quiera realizar. Entonces, dentro de la estructuración tenemos esa parte. También podemos decir que eh, en la encuesta social, pues es un conjunto de técnicas destinadas a recoger, procesar y analizar características que se dan en personas de un colectivo determinado. Entre las características susceptibles de analizar a través de las encuestas sociales tenemos características sociodemográficas, edad, sexo, estado civil, etcétera. Características socioeconómicas, ingresos, ocupación, escolaridad, entre otros. Conductas y actividades, participación social, pertenencia a organizaciones, hábitos de lectura, entre otros. Y opiniones y actitudes, juicios, motivaciones, expectativas. Son como los elementos característicos dentro de la forma de estructurar la encuesta social. Ya cuando hablamos de una encuesta descriptiva, pues su objetivo es mostrar la distribución de, del o los fenómenos en cuanto a problemáticas, situaciones estudiados en una cierta población y o subconjunto de ella. Consiste en hacer comparaciones y para ello necesita examinar el problema estudiado en diversos grupos de ocurrencia. Ya en cuanto a los cuestionarios, como segundo elemento para eh, las dos técnicas que citaba dentro del enfoque cuantitativo, tenemos entonces el cuestionario. Básicamente los cuestionarios son instrumentos metodológicos cuyas preguntas y proposiciones pretenden alcanzar informaciones que permitan cumplir los objetivos de un estudio mediante las respuestas proporcionadas por las personas del universo o muestra a la cual se aplica. El cuestionario es un instrumento de la encuesta y es un instrumento de recolección de datos rigurosamente estandarizado que hace operable las variables objeto de observación e investigación. Por ello, las preguntas de un cuestionario son los indicadores. Ya de cara a una ampliación un poco más, podemos decir que los tipos de cuestionarios, pues tenemos entrevistas personal, eh, que hacen uso de encuestadores o por correo,
envío de correo cuestionarios. Yo creo que muchas veces cuando por lo menos vamos a un centro comercial y hacemos alguna compra, muchas veces nos llega al correo la evaluación o la valoración bien de, del tipo de servicio que se nos ofreció, si el artículo que compramos fue de toda satisfacción. También a veces nos llega que califiquemos el sitio que visitamos y se hace a través de estos instrumentos. Voy a pasar entonces a las técnicas cualitativas, en las que, como lo citaba, vamos a hablar entonces de la entrevista como tal y del estudio de caso. Eh, la entrevista es una técnica de recolección de información, como ya sabemos, que utiliza la interacción verbal entre el entrevistador y un encuestado. Se entiende por entrevista al proceso de interrogar o hacer preguntas a una persona con el fin de captar sus conocimientos y opiniones acerca de algo, con la finalidad de realizar alguna labor específica con la información captada. Hay diferentes formas de realizar esta tarea a través de entrevistas personales, por correo o por vía telefónica también encontramos. En cuanto al estudio de caso, pues es una investigación empírica de un fenómeno determinado que se hace en uno o en algunos grupos naturales dentro de su propio contexto de ubicación. Cuando hablamos de casos, estamos señalando que el estudio puede referirse a grupos, bien sea familias, comunidades o a personas con historias de vida. Estos casos se estudian en cuanto en ellos se da un objeto de investigación de importancia social, familia marginal, sindicato, estudiante, etc. Eh, el o los casos es donde ocurre el o los fenómenos a estudiar, para lo cual se ha decidido utilizar una estrategia peculiar de investigación denominada estudio de casos. Para eso entonces podemos hablar del estudio eh, de grupos, ¿sí? O focus group, que quiero entonces como profundizar un poco en ese que me ha parecido muy interesante y creo que dentro de esta metodología puede ser muy actual y aportarnos elementos muy valiosos. Focus group, como a veces se conoce, pues es un término inglés que es que designa el grupo focal del cual se desea estudiar, también conocida como entrevista enfocada al grupo. Eh, es un tipo de entrevista personal relativamente desestructurada a un grupo pequeño o reunión de un grupo de personas consistente entre 6 a 12 participantes del estudio, a quienes se reúne para que comenten en detalle el asunto que interesa a la investigación, con un moderador encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión. Tiene el papel de conductor de la discusión o moderador del grupo, cuyo propósito es dirigir y enfocar discusión del grupo hacia el asunto que se desea investigar. Realmente es un proceso muy organizado y que genera ese rapport entre la persona que dirige el ejercicio y pues el grupo de personas que está participando de él. Las técnicas comunes a emplear son tres: reacción en cadena, abogado del diablo y terminación en falso. Cada una de estas pues tiene unos elementos interesantes que quiero describir de manera rápida. La técnica de reacción en cadena es que el moderador construye un efecto acumulativo alentando a cada miembro del grupo a comentar un pensamiento o idea anterior expresada por una persona del grupo, bien agregándole y extendiéndose sobre ella. Por lo menos vamos a hablar de la alimentación. Entonces le preguntamos a Pedro, Pedro, ¿cuál es su
alimento favorito. Entonces Pedro dice, para mí el alimento favorito es la pasta. Luego pasa a Marcela, Marcela, diga por favor el alimento favorito de Pedro y luego diga su alimento. Luego pasa a Pablo, Pablo diga el alimento preferido de Pedro, de Marcela y luego el suyo y así para generar entonces eh, eh, un ánimo de concentrarse en el ejercicio que se está realizando y tratando de generar esa empatía y ese deseo de la colaboración de todos para lograr hacer un ejercicio interesándonos por las reacciones y las motivaciones de los demás. Esa reacción en cadena es bien interesante a la hora de abordar este ejercicio de entrevista enfocada a un grupo. Terminación en falso. Ocurre cuando un moderador concluye falsamente una entrevista. Agradece a los miembros del grupo su participación y les pregunta si tienen un comentario final por hacer. Con frecuencia, tales comentarios finales llevan a nuevas discusiones y dan por resultado la recopilación de datos muy útiles. Yo creo que en alguna forma este ejercicio lo empleamos mucho con los niños de primaria eh, o o con grupos o en espacios de catequesis donde estamos haciendo un ejercicio y luego para motivarlos a concluir o ampliar mucho más lo que sabemos que ellos pueden tener, pues generamos como una cascarita o una motivación de cierre, de culminación y fácilmente ellos empiezan a generar nueva información. Es bien interesante también. Y por último, jugando al abogado del diablo es donde el moderador tiene que expresar puntos de vista extremos o polarizados, lo cual por lo general provoca reacciones en los miembros del grupo y mantiene la discusión en movimiento hacia los objetivos de manera muy vivida. Es una herramienta muy útil en el marketing, ya que gracias a las sesiones de grupo se pueden retroalimentar los temas, en articular para detectar los deseos y necesidades del consumidor. Entonces, como vemos, estas herramientas nos permiten generar eh, una forma de interactuar eh, no tan estructurada, no tan rígida como pueden ser otros elementos para, para el ejercicio de hallar información. Voy a presentar a continuación eh, un ejemplo de encuesta. Yo creo que para muchos eh, no es del todo desconocido. Más o menos esto es un ejercicio de presentación de encuesta donde tenemos unos datos demográficos, fecha, nombres, apellidos, dirección, edad, el sexo, eh, todo esto, esta información sociodemográfica, miramos el nivel de escolaridad, la ocupación y luego pues podemos hacerlo como lo citan aquí en este ejemplo. Es importante mirar que no es la única forma, a veces hay presentaciones más complejas. He querido proporcionar esta para, para que nos quede meridianamente claro más o menos el ejercicio. Yo creo que de, en algún momento de el proceso estamos en algún momento del proceso hemos tenido la oportunidad de acceder a un formato o a un recurso de entrevista. Eh, estos cuatro elementos de reflexión que he querido proporcionar en este momento. Espero que hayan sido de ayuda y puedan servir también en el marco de este ejercicio de seminario investigativo que ha sido realmente interesante y muy oportuno para continuar construyendo en otros escenarios, pues también eh, nuevas construcciones y pues es un producto muy oportuno a la hora de generar investigación. Muchas gracias. Espero que sea de ayuda y nos permita a todos continuar
seguiré profundizando mucho más. Muchas gracias.